Buenas noches, chicos. Creo que ya estamos todos completos en la reunión. Por favor, confírmenme si me escuchan para poder iniciar la exposición de los casos clínicos. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, bien. Voy a compartir entonces pantalla para iniciar las exposiciones. Bien, a ver, ¿se pueden proyectar sus diapositivas? Sí, doctor. Sí, ya, bien. Doctor, buenas noches. Empezaré Buenas yo, noches. Carlos. ¿Perdón? Carlos Dávila. Empezaré yo, Carlos Dávila. Ya, adelante, Carlos. Ya, siguiente, por favor. Bueno, en el primer caso nos dan que es un paciente lactante de 3 meses de edad que presenta lesiones en placas engrosadas de color amarillento en cuero cabelludo y tiene una semana de evolución y que le produce irritabilidad. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, bueno, hemos colocado la imagen nuevamente para poder describirla y hemos considerado de que es una lesión pues, de tipo secundaria, una de tipo placa, escamosas, que tiene inclusive un fondo de piel algo eritematosa, como vemos en la imagen. Y también se observa pues descamación, ¿no? Difusa, bueno, a nivel del cuero cabelludo. La localización es el cuero cabelludo del lactante, está localizado, tiene un color amarillo pues grisáceo, y bueno, está distribuido en todo el cuero cabelludo. Y por lo tanto, el diagnóstico sindrómico que hemos planteado es el síndrome eritematoso descamativo localizado en cuero cabelludo. Y la descripción de la lesión en general pues sería una lesión localizada en cuero cabelludo, tipo placas escamosas, difusa de color amarillo grisáceo, con un fondo de piel eritematoso y descamación difusa. Siguiente, por favor. Bueno, por las características que nos menciona, pues planteamos un primer diagnóstico, el principal que es una dermatitis seborreica, una costra láctea, bueno, fundamentado por los siguientes datos, por la edad pediátrica del niño, que es un lactante de 3 meses, el tipo de lesión, que bueno, es de tipo escamoso, son placas, color amarillentas, la localización es el cuero cabelludo, el tipo de evolución que, digamos, tiene una semana de la clínica en este niño y pues sería un tiempo de evolución agudo, ¿no? Ya no sería crónico. Entonces, esos datos a favor es que fundamentamos para lo que es costra láctea. Y dentro de los diagnósticos diferenciales es, por ejemplo, es que por la edad del paciente, que es una edad pediátrica, tiene una localización en el cuero cabelludo, pues nos orientaría también una dermatitis atópica, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo en este tipo de dermatitis, pues tiene un tipo de evolución más crónico y recidivante. Quiere decir de que, bueno, que aparecen los síntomas, se resuelven y nuevamente vuelven a aparecer. Bueno, dato que no nos dan en ese caso, pero el tipo de lesión también. En el tipo de lesión de la dermatitis atópica, pues son de tipo placas también, pero eritematosas, pero de tipo exudativas. Y el síntoma clave en ese caso es el prurito, ¿no? Eso es un dato que nos diferenciaría con la costra láctea. El antecedente de atopía también es un dato en contra, y la localización, ¿no? Que aparte del cuero cabelludo tendría que presentar el niño tal vez en mejillas, en zonas de los pliegues de flexura, ¿no? Y es bilateral y es simétrico. Y como un segundo diferencial, pues sería una infección por hongo, ¿no? Una micosis, por ejemplo, una tinea capitis. Bueno, más que todo por las características de la lesión, que nos da el caso, dentro del síndrome eritemato descamativo en cuero cabelludo, pero un dato en contra es que, bueno, en la tinea capitis, el síntoma principal es el prurito, ¿no? Y causa la caída del cabello, la alopecia. Entonces, esa característica es que nos aleja, pues, o como sería un diagnóstico diferencial más alejado con respecto a la dermatitis seborreica, que es el diagnóstico principal. El siguiente.
Ya, bien. Dentro del plan diagnóstico, principalmente es una buena historia clínica. Quiere decir las características clínicas que tiene el paciente pediátrico y una buena exploración física para ver y observar bien las lesiones. Porque se menciona de que, bueno, con una historia clínica completa, pues se bastaría para hacer un diagnóstico pues adecuado, ¿no? Eh, Más el tratamiento eh, y las conductas que se deben seguir con respecto al tratamiento que se debe dar, que lo voy a mencionar después. Sin embargo, si es que hay dudas con respecto al diagnóstico, tanto clínico, que es la primera, digamos, lo primero que hay que ver, sería un examen micológico, ¿no? Para buscar la presencia, por ejemplo, de levaduras, principalmente de Pityrosporum ovale, por ejemplo, que está muy relacionada dentro de la etiología, ¿no? Mediante la tinción de las escamas de las lesiones que tiene el paciente. Pero esa sería una segunda opción, en caso de dudas diagnósticas. Sin embargo, con la clínica ya podríamos decir que, bueno, es una dermatitis seborreica, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento va a depender mucho de la localización y la gravedad del paciente, ¿no? Y el objetivo principal va a ser, bueno, controlar las manifestaciones clínicas, en ese caso, las lesiones que presenta el bebito. Pero principalmente, primero es una educación, se menciona, brindar la educación sanitaria a los padres, mencionarle que, bueno, es un proceso inflamatorio que no se va a resolver con las terapias que que se les va a indicar de repente, ¿no? O inclusive si es que el bebito tiene cabello, pues tratar de peinar con un cepillo suave, un cepillo de peinar suave y para evitar pues las lesiones, ¿no? En el cuero cabelludo del niño. Eso es con respecto a la educación. Y el tratamiento local que se puede acompañar, en este caso, es de mencionar el lavado de cuero cabelludo con champú medicinal de naranja 3 o 4 veces a la semana. Bueno, se menciona ese tipo de champú porque, bueno, se dice que tiene ciertas propiedades, bueno, antisépticas y más por esto, ¿no? Pero también se puede acompañar con una loción capilar, ¿no? El ácido salicílico, por ejemplo, el 2%, porque el ácido salicílico, bueno, tiene un efecto queratolítico, ¿no? Y es útil para la eliminación de las escamas, en este caso, en el paciente. Se le puede adicionar esto a aceite mineral de 100 mililitros y bueno, y aplicar 2 horas antes del lavado de la cabeza del niño cada día hasta que se vayan desprendiendo poco a poco las escamas, ¿no? Sin hacer pues algún tipo de un desprendimiento pues manual, ¿no? Digamos así, a la fuerza. Y después se menciona también un corticosteroide tópico de baja potencia. Bueno, en ese caso, por ser síntomas leves nada más, por tener las lesiones, solo en cuero cabelludo, y se menciona que el mejor corticosteroide tópico pues sería una de clase 1, por ejemplo, una hidrocortisona, que es muy común, ¿no? Una crema del 1%, o si no, uno de clase 2, pues el triamcinolona, ¿no? También se menciona. Y por último, un antimicótico, clotrimazol en crema al 1%, porque como dentro de la etiología están también relacionados mucho con la infección micótica con respecto al Pityrosporum ovale, es que también se puede recomendar ese tipo de antimicótico, ¿no? Y se aplica ambas 2 veces al día por un mes en las áreas afectadas. Eh, entonces, ahí al mes, bueno, hacer una observación porque muchos de esos pacientes suelen resolver muy pronto, ¿no? Entre un mes o puede durar un poco más para que se resuelvan las lesiones en esos pacientes. Bueno, eso sería todo, doctor, con respecto al caso. Bien, una pregunta. Eso del champú de naranja, ¿de dónde has conseguido ese dato? ¿Ah? Porque es nueva para mí esa Es, denominación de champú de naranja. sí, es una revisión de caso del 2020, doctor, una presentación de caso. Ya, La tengo acá justamente. ajá. Y mencionan que en esos bebitos, a ver, déjeme un ratito para buscarla ya. Dice que dentro del tratamiento local, pues menciona el lavado de cuero cabelludo, dice con champú medicinal de naranja, y viendo más o menos o sea, a qué fundamento se haría esto, es que bueno, que menciona, dice que tenían propiedades antisépticas, pero también tenía propiedades con respecto, no recuerdo bien, pero tenía propiedades también
inflamatoria, si no me equivoco, porque buscando bien más o menos cuál es el fundamento de esto, pero nada más decía eso, doctor. Y lo mencioné tal vez para que se pueda corregir de repente, porque más se usaba lo otro, ¿no? Lo que le sigue, lo que mencioné también, con respecto a la loción capilar y al corticosteroide y el antimicótico, que son los principales, los tres principales que se mencionaba de esa terapia. Claro, porque lo que hay que producir en el tratamiento del paciente es la eliminación de esas placas engrosadas, ¿no? Y lo que se tiene que usar son limpiadores o productos queratolíticos, como les dije en la mañana, y en relación con la fragilidad o la delicadeza que tiene en este caso la piel de un lactante, ¿no? Hay que usar entonces el ácido salicílico en concentraciones bajas. Generalmente se emplea ácido salicílico al 5%, 10%, o incluso también, por ejemplo, para el tratamiento de verrugas, se puede utilizar hasta el 20% como queratolítico. Pero en este caso, atendiendo a la delicadeza de la piel del paciente, entonces se emplean o se recomiendan usar concentraciones mucho más bajas, como ustedes lo han puesto en su diapositiva, al 2%, ¿no? Que es suficiente para producir en efecto que vaya ir eliminando este engrosamiento conformado con unas placas descamativas, ¿no? Efectivamente, este es un tratamiento que debemos seguir en este tipo de pacientes, ¿no? El diagnóstico, entonces, definitivo de este caso clínico es como ustedes lo han planteado, una costra láctea, ¿no? Atendiendo sobre todo a la observación clínica que se puede hacer en el cuero cabelludo, en este caso, ¿no? En las placas engrosadas, ¿no? De color amarillento, ¿no? Que son producidas por un exceso de secreción grasosa, ¿no? Ahí se mencionó que le produce cierta irritación al niño, no más que todo por observación de los padres probablemente, porque en lactantes es muy difícil saber qué sienten exactamente ellos, ¿no? Entonces, las posibilidades que nosotros podamos obtener con respecto a la sintomatología de estas patologías es en forma indirecta a través de los padres, sobre todo, ¿no? Entonces, el tratamiento es, como ya ustedes lo han dicho, tratar de eliminar esas lesiones costrosas de la piel con sustancias queratolíticas. ¿Alguna observación, chicos, o preguntas? Disculpe, doctor, ¿podría aceptar a mi compañero que esté en sala de espera? Allá, a ver un ratito. No hay ninguno, todos están. Ahí, aquí hay Castañeda, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, relacionada a este caso clínico? Creo que no, doctor. No, no, está claro todo, ¿no? Entonces son complicaciones de una dermatitis seborreica en lactantes sobre todo, ¿no? Donde se presentan estas lesiones engrosadas en la superficie cutánea, fundamentalmente en el cuero cabelludo. Bien, pasamos entonces al segundo caso clínico. Bien, buenas noches, doctor. Soy Elsa Castañeda Coronel. Adelante, Elsa. Ya. Iniciando con el caso 2, nos presentan el caso de una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que presenta como antecedente infección por VIH. Describen a la historia que presenta lesiones eritematosas y descamación de color amarillento en frente, en mejillas y en pliegues nosolabiales, como vemos en la imagen, y también incluyen lo que es el cuero cabelludo, y que tiene un tiempo de evolución de 5 meses. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la descripción de la lesión, bueno, vemos que tiene una lesión primero de tipo primaria, tiene una placa eritematosa, y esto acompañado de una descamación de color amarillento, que vendría a ser la lesión de tipo secundaria. La forma de la lesión es irregular,
que se localiza tanto en cuero cabelludo, en la frente, en mejillas y en puentes nasolabiales, e incluso en el área de la barba. Es de distribución localizada en todo el área del rostro y cuero cabelludo. Su color es de amarillo anaranjado, de un tamaño extenso, ya que las lesiones confluyen entre ellas. Y como diagnóstico sindrómico hemos colocado que es un síndrome eritematoso descamativo localizado tanto en cara como en cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Bueno, y como diagnóstico presuntivo hemos colocado lo que es la dermatitis seborreica, hemos colocado, claro, lo que es dermatitis seborreica, ¿no? Y a favor, ¿qué datos tenemos en esta paciente? Primero, que se encuentra en una edad de 45 años, se encuentra en edad en la que se presenta el pico de incidencia de esta enfermedad, ¿no? El segundo pico, que es en la edad adulta, ¿no? Que va desde de los 40 y 70 años. Recordemos también que es una paciente con antecedentes de VIH y también se ha relacionado lo que es la dermatitis seborreica en pacientes VIH. Y pues toda la descripción de la lesión, ¿no? Que es una placa eritematosa con descamación de color amarillenta y pues de localización en áreas seborreicas, ¿no? Que es lo que nos orienta más al diagnóstico. Y pues el único dato en contra que encontramos es que, si recordamos, es que la dermatitis seborreica es mucho más frecuente en varones, ¿no? Ese es el único dato en contra en este caso. Y otros diagnósticos diferenciales que hemos incluido en este caso es, primero, la psoriasis vulgar leve, primero por las lesiones descamativas y las placas que presenta, y por la localización en las zonas de cuero cabelludo, ¿no? Y los datos en contra es que es de localización infrecuente en rostro, ¿no? Porque mayormente se localiza en zonas extensoras, ¿no? Como en codos y rodillas, ¿no? Y las lesiones son placas generalmente redondas y eritematosas, ligeramente elevadas, y en la psoriasis hay una intensa descamación. Otro diagnóstico diferencial está la pityriasis rugopilaris, el sexto tipo, que es el que se ha relacionado con pacientes de VIH, que es el dato a favor que tiene esta paciente, y otro que es la afectación en cuero cabelludo. Y los datos en contra es que en esta enfermedad en sí se caracteriza por presentar lesiones pápulo-hiperqueratóxicas que van de 1 a 2 centímetros milímetros, perdón, de diámetro en promedio, y pues se acompaña de una queratodermia palmoplantar, que es el engrosamiento, ¿no? Tanto de la piel de manos y plantas de los pies, y que pues las lesiones inician de arriba abajo, ¿no? Y esos son los datos en contra. Siguiente, por favor. Bien, con lo que respecta al plan diagnóstico de esta paciente, como ya había mencionado mi compañera en el anterior caso, también lo que es la dermatitis seborreica, el diagnóstico se basa en lo que es en la clínica, ¿no? Principalmente en función a la apariencia que tienen las lesiones y en la ubicación que presentan estas lesiones, ¿no? Y pues sí, la biopsia mencionaba pues que en general pues no es necesaria de forma rutinaria y solo se utiliza cuando ya se duda del diagnóstico, ¿no? Y pues en la histopatología pues no hay tampoco características patognomónicas que nos hagan pensar en una dermatitis seborreica, pero lo que sí se puede encontrar son, por ejemplo, paraqueratosis focal con pocos neutrófilos, acantosis moderada, se puede encontrar esfongiosis y también se puede encontrar incluso inflamación a nivel de dermis, ¿no? Con lo que respecta al tratamiento, en lo que respecta a la dermatitis en cuero cabelludo, en sí lo que se sugiere es el uso de un champú antimicótico, ¿no? Como el ketoconazol al 2%. Se mencionaba que se pide hacer el uso de un volumen de 5 a 10 mililitros y dejar que actúe entre 3 a 5 minutos antes de enjuagar, y esto se utiliza 2 veces por semana durante 4 semanas, ¿no? Y en el caso de la dermatitis que presenta en rostro, lo que se recomienda es el uso de una crema tópica de corticosteroides de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona al 1%, y esto pues se aplica en las zonas que están afectadas, en promedio 1 o 2 veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Y eso es todo con respecto al caso 2, doctor.
Doctor, disculpe, no se le escucha. Ah, sí, disculpen, estaba hablando con el micro apagado, no me había dado cuenta. Bien, entonces, les estaba diciendo que efectivamente, por el racionamiento semiológico que han tenido ustedes con respecto a este caso clínico, estamos frente a una dermatitis seborreica, ¿no? Ahí han puesto ustedes los factores que están a favor de este diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo han puesto que en contra que es más común en varones, ¿no? Esto no excluye que la patología de la dermatitis seborreica esté también presente en personas del sexo femenino, ¿no? Y más aún si es que tenemos en cuenta el antecedente de infección por HIV, entonces estas son una infección que va a producir un incremento de la secreción grasosa, ¿no? Fundamentalmente en las que denominamos las zonas seborreicas. Como les he dicho en la mañana, las zonas seborreicas son lugares de la piel donde se produce con mayor intensidad la secreción grasosa, ¿no? Estas son fundamentalmente la parte central de la cara, la zona de las cejas, ¿no? El pecho y la espalda. Son lugares donde se produce con más intensidad este tipo de lesiones, ¿no? En el tratamiento, efectivamente, se recomienda el uso de los champús antimicóticos. En este caso, el más indicado es el ketoconazol, que forma parte de los champús que se emplean en este tratamiento, ¿no? El hongo, como lo habíamos dicho en la mañana, ¿no? Que se encuentra aumentado en ese tipo de patologías, es el Pityrosporum ovale, ¿no? Ustedes han puesto la Malassezia purpur, no está mal lo que han puesto, ¿no? Porque es una parte evolutiva del mismo hongo, ¿no? El Pityrosporum ovale es un hongo, ¿no? Un dermato, o perdón, un hongo, pues, ¿no? Que se encuentra formando parte de la flora normal de la superficie cutánea, ¿no? Sin embargo, por alguna razón que es desconocida, este hongo que tiene la forma globular, no redondeada, se transforma en una forma alargada que se llama hifas, ¿no? Esta forma se le llama hifas y cambia el nombre hacia el nombre de Malassezia purpur. En este caso, sí, es una especie patógena para la piel que produce comúnmente la pitiriasis versicolor, ¿no? Que si hay la posibilidad vamos a verla en la clase, si es que tengo la oportunidad de darles de las infecciones micóticas superficiales, ¿no? Entonces, lo que está presente en la dermatitis seborreica con mayor frecuencia o en número incrementado es el mismo hongo, pero en su forma de Pityrosporum ovale, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda el uso de los champús a base de ketoconazol. Con respecto al uso de los corticoides, igualmente, ¿no? Es debido a la irritación que se puede presentar en la superficie cutánea por efecto del exceso de secreción grasosa que forma una película, ¿no? Sobre la superficie cutánea que puede irritar la piel y producir los síntomas como el prurito, ¿no? También ustedes acá estoy viendo que han puesto, ¿no? Los tratamientos alternativos que se pueden utilizar en reemplazo de los corticoides como la hidrocortisona, ¿no? En este caso, el pimecrolimus, ¿no? Que no lo tenemos en nuestro medio, pero sí tenemos el tacrolimus. Y la forma más adecuada para utilizarlo es en la forma de cremas, ¿no? Porque los ungüentos son productos mucho más densos. Entonces, como les dije en la mañana, hay que ver el tipo de piel que tiene el paciente para escoger el vehículo adecuado, ¿no? Como ustedes saben, los medicamentos tienen dos partes, una que es el principio activo y otro que es el vehículo. El vehículo es la parte del medicamento en donde está disuelto el principio activo. Y esto en dermatología es muy importante porque en pieles grasosas es necesario utilizar
formas de presentación menos densas, ¿no? Y estas formas de presión menos densas pueden ser las lociones o también los geles, ¿no? El ungüento es un producto mucho más denso incluso que una crema, ¿no? Entonces sería mejor utilizar por lo menos en este tipo de productos, ya que no tenemos en geles ni lociones, la forma en crema, ¿no? Para el tratamiento de una dermatitis seborreica, ¿no? Porque si nosotros ponemos un ungüento sobre la piel, es como si le estuviéramos adicionando a esa piel grasosa más grasa. Entonces, muchas veces se han visto en casos de tratamientos en diferentes enfermedades, si se escoge mal el vehículo en el cual está disuelto el principio activo, incluso este medicamento, a pesar de que sea un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto con respecto al principio activo, muchas veces no mejoran las lesiones o incluso pueden empeorar por el simple hecho de estar estos presentes con un vehículo no adecuado para el tipo de piel que nosotros estemos enfrentando patológicamente, ¿no? Aquí en nuestro medio tenemos el tacrolimus, ¿no? Que es un producto similar al pimecrolimus, pero que no lo tenemos en nuestro medio, pero sí tenemos, como les repito, el tacrolimus en estas concentraciones, ¿no? El 0.03 y el 0.1%. Un inconveniente del tacrolimus cuando se usa en forma tópica en reemplazo de los corticoides, es que inicialmente produce una irritación sobre la piel, ¿no? Entonces, se le puede aplicar a una persona en una piel inflamada y por unos 15 a 20 minutos va a presentar un eritema y un prurito sobre la piel donde se ha colocado el tacrolimus en este caso, ¿no? Pero sin embargo, esto es un hecho pasajero que después de un tiempo, como les digo, unos 15, 20 minutos, desaparece esa sensación de malestar sobre la superficie cutánea. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿Sí? disculpe, usted mencionó que en cremas nada más tenemos la hidrocortisona, el ketoconazol, el acrolimus en cremas y el tacrolimus en esos porcentajes, ¿verdad? No, cuando estaba diciendo es que tenemos en nuestro medio solamente el tacrolimus, no tenemos el pimecrolimus, ¿no? Estos dos son inmunomoduladores, ¿no? Que a nivel mundial son estos dos productos los que pertenecen a este grupo, pero en el Perú solamente tenemos el tacrolimus, ¿ya? No tenemos el pimecrolimus, pero sí tenemos la hidrocortisona, por ejemplo, que se puede utilizar como un corticoide antiinflamatorio, o también la triancinolona, que es un corticoide de mediana potencia que se puede utilizar para la inflamación que produce este hecho de las dermatitis seborreicas. Ok, doctor, gracias. Sí, ya, muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. Respecto al uso del ketoconazol, o sea, una persona con dermatitis seborreica, ¿cuánto tiempo lo tiene que usar? Porque tenía entendido que usarlo de manera frecuente te podía generar resequedad de la piel. No, el ketoconazol es una sustancia antimicótica, no produce ningún resecamiento de la piel, ¿no? Y hay que usarlo hasta la mejoría de los síntomas, ¿no? Se puede utilizar en una forma más frecuente inicialmente, tal vez unas 2 o 3 veces a la semana, pero se recomienda que a medida que la piel vaya mejorando, entonces tratar de espaciar su uso, ¿no? Y quedándose al final solamente como mantenimiento, y lo que se recomienda es utilizar el ketoconazol una vez a la semana, ¿no? Porque como ustedes saben, la dermatitis seborreica se presenta de acuerdo al tipo de piel, ¿no? Entonces, es probable que la dermatitis seborreica, y en este caso en
pacientes infectados con HIV siempre tengan esa secreción exagerada de grasa en la piel. Entonces, como mantenimiento, se recomienda usar por lo menos una vez a la semana el champú de ketoconazol, ¿no? Hay otros productos, ¿no? Como les dije en la mañana, que también son queratolíticos, champús que tienen sustancias queratolíticas que se pueden utilizar también en el tratamiento de una dermatitis seborreica, ¿no? Y en el caso de la cara, podemos utilizar jabones especiales que van a controlar también o eliminar el exceso de grasa de la piel, ¿no? Tenemos varios productos en nuestro medio que se pueden utilizar, como por ejemplo, sus nombres comerciales son el Efaclar en gel limpiador o el Sebium, ¿no? Que es del laboratorio Bioderma, o también hay otro producto que se llama Agnipot, ¿no? Que son productos bastante buenos para controlar el exceso de grasa en la piel, ¿no? En pieles lampiñas, como se dice, como la cara, entonces se recomienda el uso de jabones o limpiadores, y en el caso del cuero cabelludo, no se recomienda el uso de los champús en una forma indeterminada, dependiendo de la respuesta clínica de este cuadro hacia el tratamiento que nosotros podamos estar dando. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, gracias. Bien, otra pregunta, chicos. Creo que no, doctor. ¿No? Bien, pasamos entonces al siguiente cuadro, o al siguiente caso clínico, perdón. ¿Se me escucha? Sí, sí, Ah, ya, adelante. lo siento. Ya, bueno, en el caso número 3, vamos a hablar sobre, es un paciente de sexo masculino de 55 años de edad que va a presentar ya desde los 40 años lesiones descamativas de piel, cabelluda, de codos y rodillas. Ese es un antecedente muy importante y también que a la consulta va a presentar engrosamiento de placas unguiales de pies de 2 años de evolución. Ya, bueno, también estaría la lesión, se va a presentar, vamos a ver placas hiperqueratósicas, es decir, vamos a presenciar lo que es un engrosamiento de las placas unguiales de los pies, que presenta como antecedente ya de hace 2 años de evolución, y bueno, también presenta lesiones onicodistróficas por depósito de material queratinocito amarillo en ambas uñas de ambos pies, en las uñas de ambos pies. Y también vemos lesiones descamativas, eritematosas de aspecto seco en el dorso de los pies. Como localización ya antes mencionada, las placas van a estar presentes en la región dorsal de ambos pies y va a haber distrofia unguial que está presente en las uñas en ambos pies. Esta descamación va a presentarse en forma simétrica, es decir, en ambos dorsos de ambos pies. Como coloración se va a presentar que son placas eritematosas y a nivel unguial, pues el aspecto de las uñas van a presentar un color amarillo, amarillento queratinizado. Como síndrome, por todas estas manifestaciones, bueno, se piensa que es un síndrome distrófico de discromía unguial, un síndrome eritematoso descamativo. Siguiente, por favor. Como diagnóstico presuntivo, se piensa que es una psoriasis vulgar, ya que su diagnóstico es tanto por las manifestaciones que está presentando el paciente, porque esta patología más frecuente afecta tanto a nivel de las uñas, que se presenta un 25% de todos los pacientes, también por el patrón que nos está presentando, que es bilateral y simétrico, también la confluencia que se dan estas lesiones
Y bueno, que a nivel de las uñas lo que va a mostrar es la presencia de, bueno, va a presentar la hiperkeratosis, también va a presentar la presencia de color pardo amarillento en la placa unguial y también por esta misma lesión que es la lesión onicodistróficas en las placas unguiales, que esta es bilateral, también se piensa en una onicomicosis unguial. Siguiente, por favor. Como diagnóstico diferencial, pensamos en una tilla unguial porque tenemos a favor la onicodistrofia que se presenta en las uñas de ambos pies y la producción de hongo. Y en contra, no tenemos onicolisis ni hiperkeratosis. También presentamos como diagnóstico diferencial la tinea corporis, el cual esta tenemos a favor que es una lesión eritematosa y descamativa y también va a presentar, bueno, se presenta el prurito. Y en contra es que esta no, como el patrón que presenta nuestro paciente no es de un patrón anular, así que estaría en contra a este diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al plan diagnóstico, como ya se le ha dicho, se ha dicho que para una psoriasis vulgar lo principal es el diagnóstico clínico, su historia clínica completa y tanto los síntomas que presenta nuestro paciente, los signos que presenta nuestro paciente. También se puede realizar lo que es un cultivo de raspado de la uña, biopsia, en caso solo si existe una duda diagnóstica. Eso se puede realizar a través de una técnica de sacabocados de 4 milímetros y obteniendo así la muestra de la piel y también se puede proceder a un raspado de la dermis media y proceder a lo que es el examen microscópico en fresco. Bueno, en todo paciente con psoriasis más distrofia unguial siempre se debe ver un diagnóstico diferencial, sobre todo para descartar si hay presencia de hongos a nivel de las uñas. Al solicitar el cultivo de raspado de uñas, bueno, lo que estamos es diferenciando si esta prueba sale positiva, pensamos en la que es un onicomicosis unguial. Pues si es negativa, pensamos que puede haber manifestaciones, esta manifestación sea de la psoriasis vulgar. Y bueno, como tratamiento para la psoriasis unguial sería corticoides tópicos de baja nivel o de baja potencia y la queratolíticos, urea al 40% y análogo de vitamina D3. Y bueno, ya si presentamos en una onicomicosis, el tratamiento ya sería antimicótico, como se le podría administrar lo que es la grisefulvina, azoles, y bueno, mantener la área de las uñas que estén secos. Eso sería todo, doctor. Bien, entonces en este caso lo más importante es hacer una unidad clínica de todas las lesiones que pueda presentar el paciente, ¿no? Se habla de lesiones descamativas a nivel cutáneo que nos están orientando probablemente a un diagnóstico de psoriasis vulgar. Y una de las manifestaciones de la psoriasis vulgar a nivel de las uñas es este engrosamiento y destrucción de las uñas, ¿no? Entonces, es importante por ello y para hacer un diagnóstico diferencial, tener una visión completa del cuadro clínico del paciente, ¿no? Entonces, estamos frente a una manifestación cutánea, o perdón, una manifestación unguial de la psoriasis vulgar. En este caso, como les dije en la mañana, el elemento que está complicado para tener esta manifestación clínica a nivel de las uñas es la matriz unguial, ¿no? O sea, la raíz de la uña está alterada y produce una deformación en el crecimiento de las uñas, ¿no? El diagnóstico diferencial, efectivamente, lo más importante es descartar la presencia de hongos en las uñas, ¿no? Con los métodos diagnósticos que ustedes lo han señalado, ¿no? Y que vemos en la diapositiva que está en la pantalla, pero también es importante descartar un evento traumático que pueda haber producido este engrosamiento a nivel de las placas unguiales, ¿no? Como ven ustedes, es importante hacer un diagnóstico correcto
porque el tratamiento, si se tratara de una psoriasis unguial o de una onicomicosis, es totalmente opuesto, ¿no? El uso de corticoides es lo más indicado para una psoriasis unguial, sin embargo, es un elemento, un medicamento que está contraindicado en casos de onicomicosis, ¿no? Entonces es importante llegar a un diagnóstico preciso de este tipo de patologías. El uso de los queratolíticos, ¿no? Lo que busca es eliminar esa distrofia unguial, ese engrosamiento, y efectivamente lo que más se utiliza es la urea a una concentración del 40%, ¿no? Como les dije en la mañana, la urea tiene diferentes características de acuerdo a la concentración a la que se encuentra, ¿no? Hasta una concentración de más o menos el 10%, nosotros lo utilizamos como hidratante de la piel, ¿no? Y a concentraciones mayores, al 20% o al 30%, ya tiene efectos queratolíticos. Y para este caso, a nivel de la uña, se recomienda el uso de la urea al 40%. En cuanto se refiere al tratamiento de la onicomicosis, el tratamiento más recomendable, ¿no? O de primera elección es la terbinafina, porque la terbinafina es un medicamento que va a atacar, ¿no? O que va a actuar sobre las formas alargadas de los hongos, ¿no? Los dermatofitos. Y estadísticamente se ha visto que las tiñas unguiales o la onicomicosis están causadas en su gran mayoría por hongos filamentosos. Entonces, este es el tratamiento de primera elección para el caso de la onicomicosis. Se puede utilizar la grisiofulvina, ¿no? Pero el inconveniente que tenemos con la grisiofulvina es que casi ya no se encuentra en el mercado. Es un buen antimicótico, pero que por su antigüedad ya no es muy utilizado, ¿no? Y otro inconveniente de la grisiofulvina es que debemos utilizarla por el tiempo que dura la mejoría a nivel de las uñas, ¿no? Por lo menos lo que tarda una uña en crecer es aproximadamente entre 10 a 12 meses. Entonces, durante todo ese tiempo hay que administrar al paciente la grisiofulvina, lo que no pasa con la terbinafina, ¿no? Porque este es un medicamento de depósito que se localiza en la matriz unguial y va a eliminar los hongos y la uña a medida que crezca va a ir creciendo ya en forma sana, no sin la presencia de los hongos que dan estas manifestaciones clínicas de onicodistrofia, ¿no? Entonces es un medicamento que se usa por unos 3 meses o 4 meses en algunos casos, pero ahí se termina con el tratamiento y se espera la recuperación de la uña que tarda lo que la uña demora en crecer, ¿no? Como les dije anteriormente, unos 10 a 12 meses, que es el tiempo que la uña crece, ¿no? Y que es el tiempo de recuperación de las placas unguiales, ¿no? Sin embargo, entre las uñas de las manos y los pies hay una diferencia, ¿no? Porque se dice que las uñas de las manos, como están más libres, crecen más rápidamente que las uñas de los pies, que están generalmente cubiertas por el zapato y que le dificultan el crecimiento más rápido. Entonces se recomienda que en pacientes que tengan una onicomicosis a nivel de las uñas de las manos, el tratamiento debe ser de 2 meses, y una onicomicosis a nivel de las uñas de los pies, el tratamiento debe durar 3 meses, ¿no? Entendiéndose de que la terbinafina es un medicamento que se expende a una dosis de 250 miligramos, y lo recomendable es utilizar una tableta por día, una diaria, por 2 o 3 meses, según sea el caso que nosotros queramos tratar. Sí, hay una pregunta. Sí, doctor, una pregunta. En la mañana nos mencionaba sobre digamos que topografía o, bueno, donde más se presentaba lo que era la psoriasis vulgar. En este caso, nuestro paciente sería un paciente crónico, pero con solamente tenerlos, o sea, la imagen de los pies, sin necesidad de verle, o sea,
en nuestro caso, ya que solo tenemos la imagen de los pies, podemos Ujú. decir que es crónico, ¿no? Porque en realidad no vi, como decía en el libro, que las crónicas tendría que presentarse como que una acumulación. Las placas ya sí están confluidas a nivel de los pies, pero lo que no se vio que dicen que en las crónicas, en el libro decía que las escamas laminares, estas se pueden adherir y formar lo que es la concha de ostión. Este sí ya Y, sería un paciente crónico, tendría que ver esas imágenes. no, Digo, por el mira, tiempo. la psoriasis es una enfermedad crónica. Todas las psoriasis vulgares son crónicas, ¿no? Aparecen en algún momento de la vida y prácticamente acompañan al paciente durante toda la vida, ¿no? Como han visto ustedes en la clase, no hay un tratamiento definitivo, ¿no? De la psoriasis vulgar, ¿no? Y en general de la mayoría de psoriasis no se puede tratar definitivamente. Lo que nosotros hacemos es utilizar ciertos medicamentos para disminuir los síntomas, ¿no? Para disminuir las placas que ocasionalmente llegan a desaparecer, pero siempre hay la posibilidad de que haya una recidiva posterior, ¿no? Todas las lesiones de psoriasis se consideran como crónicas por esos hechos. Ah, ya. Doctor, lo siento por no mencionar mi nombre antes de exponer. El mío es Ángela Brunella Chapañán Mel. Sí, ya Lo vi tu siento, me había nombre. olvidado. Sí, no, Gracias. sí, ya vi tu nombre. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, doctor. No. Pasamos al siguiente caso clínico entonces. Bien, doctor. Vamos al caso número 4. Lo voy a exponer yo, York Dávila Vázquez. En este caso, ahí estamos viendo la imagen de un paciente de sexo femenino de 41 años de edad que va a presentar las pústulas con contenido amarillo cremoso que están limitadas a lo que son la región de las palmas y que van a evolucionar a formar lo que son las pápulas hiperkeratóxicas costrosas y que luego van a aparecer ocasionalmente desde hace 5 años, ¿no? Siguiente. En la descripción de la lesión, vamos a ver de que son lesiones primarias, ¿no? En este caso son múltiples pústulas que van a tener una base eritematosa y luego van a ir evolucionando lesiones papulares hiperkeratóxicas costrosas, que ya esta vendría siendo la lesión secundaria, pero bueno, pues son consecuentes a las pústulas primarias, ¿no? Aquí generalmente nos podría quizá mencionar el paciente la razón por la cual aparecen, o bueno, ya han aparecido las lesiones secundarias quizá porque se ha rascado, le picaba mucho, pero al no mencionarlo, quizás solamente quede una suposición. Luego estaría la forma y los bordes, que sería la forma ovalada y de bordes bien definidos. La localización sería en la región palmar, en este caso la cara anterior de las muñecas. También se podría pensar, pero como no se tiene la imagen completa hacia atrás, para pensar en antebrazos, solamente lo hemos dejado hasta la cara anterior de las muñecas. Luego la distribución es simétrico, es bilateral y está localizado en ambas manos con patrones de agrupamiento, ¿no? Sobre todo en la parte en la región de la muñeca y en la región de la eminencia tenar de la mano. Luego está pues el color, que son amarillo cremosas, y el tamaño son de 2 a 4 milímetros aproximadamente, o de manera general también podemos considerarlos menores a 1 centímetro. Luego tenemos los diagnósticos sindrómicos. Aquí en este caso tenemos el síndrome pustuloso en la región palmar bilateral y luego pues aquí teníamos una duda sobre si considerar también el síndrome pustuloso costroso o solamente considerar la parte del síndrome pustuloso en la región de la palma, ¿no? Más que todo hablando de la consecuencia ya de las lesiones secundarias, este síndrome pustuloso costroso. Siguiente. En el diagnóstico presuntivo, vamos a plantear que la primera o la causa más posible en este caso sería la psoriasis acropustulosa palmar, o también pues llamada la pustulosis palmoplantar de Barber, ¿no? Que hemos visto hoy día en la clase, y estaría justificada por lo que es el sexo femenino, ya que tiene la mayor incidencia en sexo femenino, aproximadamente en una comparación de 3 a 1 con los hombres. En la edad, que pues está dentro del rango de edad de frecuencia de los 20 a 60 años, que pues se va a limitar en este caso a la región de las palmas o de las manos. Luego vamos a ver de que
tiene la característica de que aparece en brotes, luego que es la recurrencia en años también es frecuente en las características de aparición. Y luego está pues la evolución que va a dejar las consecuencias de lesiones secundarias que serían costrosas, ¿no? Siguiente. Bien, como diagnóstico diferencial, en este caso hemos planteado, por ejemplo, el eczema, que también se llama el eczema, el eczema palmoplantar agudo, o también se le llama el eczema deshidrótico, que pues estamos hablando acá de que podría estar sobreinfectado, pero acá lo que nos ayuda a descartarlo es que este eczema palmoplantar agudo vamos a ver que son más vesículas y ampollas que pústulas. Y pues que se tendría que haber mencionado quizá el dato de que es excesivamente pruriginoso o es muy pruriginoso, y que más que todo aparecen en los dedos, ¿no? En las caras laterales de los dedos. Y también van a aparecer en las palmas de las manos y los pies, por eso es que nos ayuda, nos puede orientar a una posible causa de este eczema. Luego, por ejemplo, estaría en lo que son las micosis. En este caso, la tenia manum, pero pues tendríamos que hacer en este caso tendremos que hacer un descarte con lo que es un cultivo micótico. Pero bueno, la infección en este caso por estos dermatofitos va a ser en la cara de la cara palmar, plantar, o también va a ser entre los dedos, ¿no? Ya sea de las manos o de los pies. Y luego estaba el eczema sobreinfectado, que en este caso podría ser una causa quizá bacteriana, pero se podría hacer un cultivo bacteriano, pero ya son para casos de excesiva recurrencia. Ay, perdón, de excesiva recurrencia para este caso. Y luego, por ejemplo, estaba la psoriasis palmoplantar en placa, también había leído esa parte, que pues a diferencia de lo que nos ayuda a diferenciarlo de los demás es que son placas eritematosas y descamativas, a diferencia de estas de acá que pues vienen a presentarse las pústulas, ¿no? Y bueno, que se van a romper o fisurar con más frecuencia. Siguiente. Ya, en el plan diagnóstico tenemos la dermatoscopía. Bueno, vamos a observar las pústulas que van a estar bien definidas en la base eritematosa, y sobre todo vamos a ver la queratosis o la hiperkeratosis que se va a formar en las lesiones que ya llevan un tiempo considerable, ¿no? Luego, en lo que son los cultivos, vamos a ver de que, bueno, en la parte diagnóstica, por ejemplo, para hacer un cultivo bacteriano, al ser estériles estas lesiones, pues no tendría mucho sentido, ¿no? A menos de que pensemos en una forma un poco alterada o un poco rara, o que pues vamos a ver una forma sobreinfectada como la eczematosis anterior. Luego estarían los hongos o las micosis, que pues estaríamos descartando la tinea manum, en este caso con un cultivo de hidróxido de potasio, y bueno, las bacterias que también estaríamos viendo con el cultivo, que sería pues un eczema sobreinfectado. Luego, por ejemplo, en la histología o la biopsia, pues sí lo podríamos pedir, pero quizá es como última línea del diagnóstico, porque no nos va a dar, o sea, a nivel de inicio con esas características nos podemos inclinar a un tratamiento y luego posteriormente hacer un diagnóstico con biopsia si es que falla. Y pues aquí en biopsia, bueno, recuerdo que podríamos evidenciar para este caso de eczema palmoplantar o de psoriasis, pustulosis palmoplantar, podíamos ver pues la paraqueratosis o la pérdida de la capa granular. Luego también estaba la espongiosis, y pues que estas pústulas van a estar llenas de neutrófilos y eosinófilos para hacer el descarte histológico, ¿no? Y bueno, la acumulación de mastocitos también era, pero bien, solamente para mencionarlo. Y luego estaba el tratamiento, que en este caso podíamos iniciar con una parte no farmacológica, que sería pues tener en cuenta los antecedentes del paciente, sería dejar de fumar o disminuir el tabaquismo, disminuir las afectaciones, las situaciones de estrés, y, por ejemplo, hidratar la piel con soluciones o ungüentos que que van a mantener esta piel constantemente hidratada y evitar las fisuras, y también evitar las molestias pruriginosas que puede estar presentándose. Y luego, pues, compresas de cloruro de sodio también pueden presentarse. Luego, por ejemplo, mencionar de que el tabaquismo, el estrés y en este caso, bueno, los dos principales serían tabaquismo y el estrés, que van a estar más relacionados con lo que son factores de riesgos ambientales para que se empiecen a desarrollar pues estas eczemas palmoplantares. Y luego en el tratamiento farmacológico,
pues vamos a presentar acá en la primera línea con el corticosteroide tópico, que pues es el más usado y en este caso sería una hidrocortisona al 1% en crema, o también podría ser una dexametasona fosfato en crema. Luego estaba el uso, que íbamos a ver el apósito húmedo cada 3 días, y pues el efecto adverso de estos corticosteroides era que pues iba a presentarse atrofia cutánea, específicamente en el lugar en donde se está colocando las cremas, ¿no? O los corticoides tópicos. En segunda línea, bueno, en segunda línea o dentro de la primera, UpToDate lo consideraba dentro de la primera en realidad, serían los retinoides orales, que pues en adultos estaría más usado la acitretina, acitretina. En este caso se usaba de 50 miligramos por día por más o menos 3 meses, pero se podía iniciar de 25 e irle sumando de 10 miligramos por semana para ver si es que el paciente tolera la dosis, ¿no? Bueno, aquí teníamos que disminuir la dosis si es que empezábamos a presentar una respuesta positiva y más o menos para mantener una dosis baja para mantenerle esta mejoría continua, ¿no? Y luego estaba en segunda línea ya lo que es la fotoquimioterapia, en este caso que se le llamaba el PUVA, y pues las dosis generalmente son del PUVA son con era metoxaleno, que se le daba 3 veces por semana y al menos 12 semanas de tratamiento. Y luego, por ejemplo, en esta segunda línea también, si es que todo esto anterior no funcionaba, se le daba el llamado REPUVA, que era el retinoide más PUVA, ¿no? Pero bueno, acá la dosis de acitretina íbamos a empezar con dosis de acitretina más bajas y cuando se empieza a dar un tratamiento concomitante con PUVA, la dosis de acitretina tenía que bajar más o menos un 10 a 20 miligramos por día. Y luego estaban los inmunosupresores, que en este caso estaba la ciclosporina y el metotrexato, pero esos ya eran como última instancia. Y bueno, eso sería todo de este caso. Bien, entonces es un cuadro donde se aprecian lesiones pustulosas localizadas en las palmas de las manos, en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de que solamente estén localizadas en esas zonas nos alejan de un diagnóstico de psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento a tener en cuenta para seguir una línea diagnóstica. Otro evento que nosotros podemos observar es la hiperkeratosis que se presenta después de la presencia de las lesiones ampollares, ¿no? O pustulosas, perdón, ¿no? Entonces, también es otro elemento característico de una psoriasis pustulosa localizada, ¿no? Entonces, este es un cuadro de una psoriasis pustulosa localizada, ¿no? En donde también se puede considerar, como ustedes lo habían planteado, un síndrome pustuloso costroso, ¿no? Porque es un evento que se presenta como una evolución de este tipo de patología. Entonces también entra dentro de la clasificación o el diagnóstico sindrómico este tipo de manifestación que es la pustulosis costrosa, ¿no? El síndrome pustuloso costroso. Ahora, con respecto a la dishidrosis, estas generalmente se presentan como una reacción reaccional, ¿no? Como una reacción a elementos externos, ¿no? Es como una dermatitis que se manifiesta de esa forma, ¿no? Por un hecho de que ha producido una irritación sobre la piel y ha generado, en este caso, la presencia de vesículas cuya evolución también comprende el enturbamiento del líquido contenido en estas vesículas. Entonces también pueden presentarse como lesiones pustulosas, ¿no? Y que generalmente, o no generalmente, sino el líquido en las lesiones de las psoriasis pustulosas localizadas, igual que la psoriasis pustulosa generalizada, contienen un líquido estéril, ¿no? Que no está relacionado ni con una bacteria, ¿no? O con algún otro tipo de infección que pueda estar indicando un diagnóstico diferente a una psoriasis pustulosa localizada, en este caso, como es lo que ustedes han diagnosticado. En lo que se refiere al tratamiento, es importante diferenciar las dos etapas en las que se puede presentar o en las que podemos encontrar
este tipo de patología, ¿no? La primera etapa es la presencia de las lesiones pustulosas, en donde nosotros, como les dije anteriormente, tenemos que secar la lesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos una lesión de cualquier tipo, de cualquier etiología, de características húmedas, entonces la primera acción que debemos tener es secar esa lesión, ¿no? En este caso, tenemos que eliminar las lesiones pustulosas igualmente, ¿no? Utilizando los elementos o sustancias secantes, como les manifesté, ¿no? La utilización del permanganato de potasio o de la solución de buró son elementos bastante importantes y efectivos y bastante utilizados también en nuestro medio para desecar estas lesiones ampollares, ¿no? Posteriormente, cuando ya se presenta la apariencia queratóxica, ¿no? Como una evolución de la misma psoriasis localizada, entonces se pueden utilizar otro tipo de tratamientos, como por ejemplo sustancias que puedan hidratar más bien en la piel, pero en esta segunda etapa, ¿no? Por el hecho de que la piel se torna gruesa, seca, descamativa, ¿no? Entonces, en esos casos podemos utilizar otro tipo de sustancias que produzcan un efecto contrario a lo que inicialmente se buscaba, ¿no? De secar las las pústulas a tratar de hidratar la piel, que se torna, en este caso, de una forma queratóxica. Y el tratamiento no va a ser de acuerdo a la evolución, de acuerdo a la respuesta clínica del cuadro, ¿no? Incluso llegando a la utilización de lo que tenemos nosotros y que es más efectivo, que es la utilización de productos biológicos. En este caso, si es que no hay una solución, una mejoría con tratamientos que nosotros podamos dar, existe la posibilidad de tratar al paciente con ampollas de origen biológico, ¿no? Que sería lo más efectivo para casos de que no tienen una respuesta adecuada a otro tipo de medicamentos. ¿Preguntas, chicos? Creo que no, doctor. No, doctor. ¿No? Bien, pasamos al siguiente caso entonces. Bien, doctor, sí, el caso número 5 lo voy a resolver yo, Mari Carmen Kuzma, y nos presenta a un paciente varón de sexo masculino, tiene 20 años y tiene un antecedente importante, que es amigdalitis hace 20 días, el cual consulta por presentar desde hace un día lesiones tanto eritematosas y escamativas, aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, que están diseminadas tanto en el pecho, espalda y en zona proximal de extremidades superiores, las cuales no le producen sintomatología. Siguiente, por favor. Bien, para describir tenemos una lesión primaria, las cuales son pápulas y placas, pues, descamativas, que son de una forma redondeada, tienen bordes, pues, bien definidos, y a nivel de una lesión secundaria encontramos a las escamas que están, pues, en la superficie de la misma lesión. Esas van a ser múltiples, son rojizas y van a tener una ligera descamación. Bordes, como ya les mencioné, bien definidos. Vamos a observar que se localizan tanto a nivel de pecho, espalda y en la zona proximal de extremidades superiores. En su distribución vemos que es una extensión localizada, está sobre todo con un patrón asimétrico, tienen un tamaño aproximado de 1 centímetro y ante todas esas lesiones que presenta el paciente, más el cuadro clínico y más el antecedente, sospechamos pues de un síndrome pápulo-eritematoso descamativo generalizado. Siguiente, por favor. Nuestra primera hipótesis diagnóstica, la principal y la que más se acerca, es una psoriasis eruptiva, llamada también cutata o engota, en la cual te menciona que, pues, para empezar, desde la epidemiología, esto es algo frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Coincide justo con la edad del paciente, que tiene 20 años. También te menciona que esta psoriasis eruptiva se va a asociar a infecciones de vías respiratorias superiores. Entre ellos vemos que el paciente también cumple ese criterio, amigdalitis, tiene una infección por
Streptococos beta hemolíticos sobre todo, hace un día tiene una aparición brusca en la cual hay múltiples lesiones pequeñas, ¿no? Algo característico también aquí son las erupciones que tiene pues en forma de pequeñas pápulas que son eritematosas, son descamativas y van a ser pequeñas, de 2 a 10 milímetros. Ahora, algo también que presenta nuestro paciente es que se localizan de manera característica en la parte superior y en la zona proximal a las extremidades. Y generalmente pues van a ser asintomáticas. Siguiente, por favor. Un principal diagnóstico diferencial es la pitiriasis rosada de Hilbert, en la cual te menciona pues algo que tendría en contra es que estas eran frecuentes, te menciona en mujeres, 0.14% lo mencionó hoy en la clase, 0.13% con respecto a varones, tiene síntomas prodrómicos, a diferencia en este caso, pues es una erupción secundaria que tiene muchas placas, son pequeñas, también pues van a ser eritemo escamosas, ovales, como yo le mencioné, los síntomas, malestar general, fiebre, náuseas, y algo característico en esta pitiriasis rosada de Hilbert es la lesión de Heraldo. Te mencionaba que es la primera sintomatología que aparece, como ustedes ven en la imagen A, la parte inferior, esa justo flechita que está señalando la imagen, esa es la lesión de Heraldo, en la cual pues es una lesión ovalada, como ya lo habían descrito hoy en la mañana. Otro diagnóstico diferencial, la tinea corporis, pues que aquí se le añadiría el prurito, el paciente no presenta esto, sobre todo tiene un aspecto nodular. Un tercer, en este caso, diagnóstico diferencial es el secundarismo luético, en la cual es una erosión maculopapular y con menor frecuencia va a ser macular, folicular o pustular. Pero algo muy característico es que va a afectar sobre todo a nivel de afectación palmoplantar, en la palma, en este caso las manos y el plante de los pies, como ustedes lo observan en la imagen, en la tercera, en la que dice A y B, ahí ven ustedes esa lesión, en la parte inferior. Y con respecto al líquen plano, pues va a haber una erupción de pápulas pequeñas y están separadas que luego se van a combinar para formar placas ya sea rugosas, escamosas y abultadas. Estas van a aparecer en diferentes partes del cuerpo y a veces pueden aparecer incluso en bocas genitales. El líquen plano lo pueden observar en la última imagen de la derecha, la de la esquinita inferior. Ese sería un líquen plano. Muy diferente pues a lo que presenta nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bien, como plan diagnóstico, algo muy importante que recatar es que tenemos que tener en cuenta la parte del cuadro clínico, ¿no? Sin embargo, también como vía diagnóstica, una biopsia de la piel, cultivo de garganta por el mismo exudado faríngeo y además exámenes de sangre, porque el paciente tiene una reciente exposición a una bacteria, en este caso que es el estreptococo, ¿no? El tratamiento lo dividimos en dos partes, tanto en lo farmacológico, los libros te recomiendan pues disminuir el estrés, sobre todo factores desencadenantes, ¿no? También la parte del alcohol, tabaco, entre otros. Hidratación de la piel, usar comprensas de cloruro de sodio. A nivel farmacológico, siempre te menciona que la primera línea son corticosteroides tópicos, ¿no? Ahora, una opción de ellos es el clobetasol propionato, que te menciona que viene en clobate al 0.05% en crema de 15 a 30 gramos. Y de manera adicional, también se pueden utilizar pues, los emolientes que te ayudan a disminuir la inflamación de la piel, queratolíticos, que sobre todo van a servir para exfoliar la piel y eliminar pues, las placas descamativas. También se utilizan dentro de estos emolientes y queratolíticos, está el alquitrán, mencionaba el doctor justo hoy usted en la mañana, que era derivado del petróleo, el ácido salicílico en crema, que se va a usar también como un exfoliante, y la urea va a depender de los porcentajes en los que va a ser usado. Te mencionaba pues urea, por ejemplo, menor al 10%, lo podemos usar como hidratantes, y en aquellas concentraciones mayores, ya cuando abarca pues quizás una urea el 20%, ya van a ser queratolíticos, ¿no? También de segunda línea, en este caso cuando ya pues la sintomatología persiste, las lesiones no logran remitir o hay una mayor extensión en la superficie corporal de esas lesiones, pues utilizamos la parte sistémica, ¿no? Las inyecciones biológicas, como usted mencionaba, podemos utilizar el metrodexate, como ya les mencioné, si es que no hay mejoría, en 4 semanas pasar a ese corticoide oral o inmunosupresores. Siguiente, por favor. Ahí termina, creo, doctor. Gracias. Bien, en la última parte, como les dije en la clase, los corticosteroides sistémicos están contraindicados en el tratamiento de la psoriasis, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden producir una mejoría inicial, pero pueden generar un efecto, lo que llamamos nosotros de rebote,
¿no? Entonces, esas placas que inicialmente mejoraron con el uso del corticoide oral pueden presentarse posteriormente a unas formas más graves de presentación de la psoriasis o incluso transformarse en una psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Entonces, el tratamiento fundamental de la psoriasis, en este caso la gutata, es a base de corticoides tópicos nada más, ¿ya? Y se puede utilizar todo lo que ustedes han manifestado, ¿no? Los queratolíticos, las sustancias que puedan producir una disminución de la inflamación, como los emolientes, ¿no? Que son los elementos que normalmente se usan en este tipo de patologías, ¿no? Un elemento bastante importante a tener en cuenta es el antecedente de la infección de la faringe, ¿no? Una amigdalitis se describe en el caso clínico, ¿no? Con semanas de anticipación a la presencia de este tipo de lesiones, entonces nos orienta hacia un diagnóstico de una psoriasis gutata, ¿no? Otro evento importante que ustedes también lo han señalado es que no existe la presencia de una placa inicial más grande que las que posteriormente han aparecido, ¿no? Es decir, no hay la placa heraldo o la placa madre, que normalmente se observa en una lesión del tipo de la pitiriasis rosada y que es el cuadro clínico más parecido a una psoriasis gutata, ¿no? Justamente por la forma de presentación, por el tipo de lesiones, incluso por la similitud del tamaño de las lesiones y su distribución sobre todo, ¿no? Son zonas comunes entre las dos patologías, ¿no? Se dice que afecta a la parte superior del cuerpo, es decir, el tórax, y también a las partes proximales de las extremidades, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este diagnóstico diferencial, que si es que nosotros tenemos alguna duda, lo más importante para el diagnóstico es hacer una biopsia para tratar de dilucidar entre estas dos posibilidades más próximas al diagnóstico que nosotros podamos plantear, ¿no? Entonces la biopsia en este caso es bastante importante para distinguir entre estas dos patologías. Doctor, disculpe, una pregunta. Cuando ¿Sí? se hace la psoriasis, usted mencionó sobre una prueba de la escala de PASI. En ¿Sí? la escala de PASI tenía una duda respecto a esto. Mira, Dime. acá exactamente, acá está, mira, más o menos, por ejemplo, viendo del caso anterior, que es este ¿Ya? caso, más o menos, esta parte de la extensión de la psoriasis, ¿cómo? ¿Ya? No entendí muy bien. Se tenía que evaluar de acuerdo a la escala de Wallace, ¿no? O la escala de 9, de la regla de 9. Claro, ajá. Por O ejemplo, sea, en este caso, bueno, por ejemplo, en este caso a mí me salió 26, 26% está afectado. ya. Ese 26% entonces me iría acá y se encuentra entre 10 y 30, sería 2, ¿no? Ujú. Y acá colocaría 2 entonces para cada uno, ¿o cómo? Esa es mi duda. Dos, ¿en dónde? Esto sería en el Ya. tórax, ¿no es cierto? En el tronco. Sí, Entonces, ya ¿en por dónde ejemplo 2, corresponde ¿cómo? al ¿Cómo? tronco? ¿Cómo? Como, no, o sea, es que, por ejemplo, más o menos acá yo ya saqué lo que era, este, la región afectada, que Ujú. decía el tórax y la Ya. espalda y la parte Ajá. proximal de los brazos, ya. Entonces sería Ya. 9 más 9, 18. Ujú. Ujú. Este, no miento, 9 más 13, 9 más 13 sería 22, más 2 Ya. de la parte proximal, 24, Ajá. más 2 de la otra parte sería 26. Ujú. Ya, ese sería el porcentaje. Entonces, como Claro, yo tengo el porcentaje, acá me iría la afectación. claro. Ahí tienes que, te sale ¿cuánto me dijiste? El 36%, ¿no? No, 26% me sale. 26. A ver, regresa al cuadrito. Ya, entonces 26% estaría Exacto. en el puntaje 2, ¿no? Entonces, Entonces el puntaje es 2, porque lo que se calcula es el porcentaje total del área afectada.
Entonces, acá, por ejemplo, como el paciente tiene afectación de troncos y brazos, acá iría 2 y 2. Claro, o sea, calcularías tronco, la superficie afectada en el caso del tronco, ¿no? Y en el caso de los brazos, independientemente tienes que volver a calcular. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, en los brazos el porcentaje es 9%, ¿no es cierto? Ya, sí, sí. ¿Ya? 4.5 en la parte anterior y 4.5 en la parte posterior. Entonces, por ejemplo, si tiene la mitad del brazo afectado, entonces tú considerarías el 4.5% de superficie cutánea afectada. Ya, 4, ya. ¿Sí? ¿Entendido? Ya, Sí, sí, ahí entonces, sí. este 4.5, o perdón, 4.5, pues, ¿no? De área afectada, tú vas a buscar en donde corresponde a los brazos y, o primero, vas a ubicar el porcentaje de la zona afectada, ¿no? Entonces, 4.5 estaría en un nivel del 1, ¿no? Que es menos del 10% de la superficie cutánea, ¿no? Entonces, en donde corresponde a brazos, tú tendrías que poner el puntaje 1. 1. Claro, porque se calcula independiente por cada segmento de la piel. Ya, Doctor, una consulta, o sea, sí, lo que sacamos en el porcentaje de Wallens, tenemos ya, que hacer su equivalencia aquí en el cuadrito de acá, ¿no? claro. En el así. O sea, por ejemplo, si mi porcentaje de brazo fue 9%, voy y busco qué número equivale al 9% y eso es lo que coloco en el cuadro. Claro, ajá. Sí, y hay que hacer ese cálculo en cada segmento, ¿no? Por ejemplo, un cálculo en la cabeza, otro en el tronco, otro en los brazos, otro en las piernas, ¿no? Y después, esta constante que nosotros vemos acá al final relaciona a la proporción de cada segmento corporal en relación a su extensión. Entonces, no va a ser igual. Por ejemplo, si nosotros calculamos un 20% en el tronco, va a valer más que un 20% en la cabeza, porque en el caso del tronco, nosotros lo multiplicamos por 0.3 y en el caso de la cabeza por 0.1. ¿No? Esto en relación a la superficie corporal. Bueno, doctor, no sé si podrían ayudarnos a resolver en este caso cómo sería resolverlo con esa escala fácil Ya, para entenderlo por más. ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí es un poquito difícil calcular bien porque solamente debemos calcular la zona afectada, ¿no? Y en la psoriasis butata hay zonas que están afectadas y zonas que no están afectadas, ¿no? Entonces, probablemente esto sea, si nosotros calculamos la superficie del tórax, ¿no? Que en conjunto van a representar un 9, 9 más 9 más 9, sería más o menos un 36%, ¿no? De Sí, superficie corporal total, ¿sí? 9, sí, ¿Ya? Pero no toda esa superficie está afectada por las placas psoriáticas, ¿sí? Si sí, vemos la foto del paciente, entonces vemos que son lesiones localizadas, pequeñas, y más o menos podemos hacer un cálculo, ¿no? Esto también es bastante subjetivo, de que probablemente de toda la superficie corporal, solamente un 10%, por ejemplo, está afectado, ¿no? Solamente teniendo en cuenta las placas descamativas, en este caso de la psoriasis butata, ¿no? Hacemos un cálculo, calculamos que es un 10% del 36% afectado, entonces nos estaría dando más o menos un porcentaje de hacemos como, 3.6%. hacemos una regla de 3 simple entonces. Claro, o sea, lo O sea, importante, lo que nosotros tenemos que buscar es el área afectada, ¿no? Y en la psoriasis butata tenemos, si hay una afectación total del tronco, pero sin embargo hay zonas que no están afectadas, ¿no es cierto? sí. Entonces, más o menos Doctor, tenemos que, ¿sí? una pregunta, o sea, entonces ya no buscamos equivalente en el cuadrito de arriba porque al ser obviamente la regla del 3 pues va a ser diferente a la equivalencia que puedo encontrar arriba. No, es que esto
te calcula la superficie cutánea afectada, ¿no? Te dice, por ejemplo, de este 36% que representa el tórax, solamente el 10% está afectado, como les estaba diciendo. Entonces sería la 10ª parte. Si dividimos 36 entre 10, nos va a dar más o menos 3.6%. Entonces, ese 3.6% lo buscamos en el cuadrito del PASI y nos va a dar un puntaje de 1, ¿no? A ver si regresan al cuadrito. Claro, Ya, ahí sería entonces 1, aquí, menos de 10% sería claro, 1. ubicamos el tronco, ¿no? Que sería este cuadrito, y buscamos el 3.6%, ¿no? Menos de 10, entonces ponemos acá el número 1, ¿sí? Posteriormente, este número 1 lo multiplicamos con la otra fila, como dice acá, ¿no? Con la fila 4, con esta de acá. Este número 4 que nos salió en la valoración de la severidad de la psoriasis, lo multiplicamos con el 1 que encontremos acá, y posteriormente vamos a encontrar un número, ¿no? Fruto de esta multiplicación. Y este número lo vamos a multiplicar por esta constante, el 0.30, y nos va a dar al final un score final, pero solamente referente a este segmento, solamente al tronco. Y así, independientemente, tenemos que calcular en cada uno de los segmentos corporales, ¿no? En la cabeza, en el tronco, en los brazos, y obtenemos un número determinado en cada uno de ellos, y posteriormente sumamos todos estos números y nos va a dar el score final de la psoriasis, del PASI, de la psoriasis. ¿Se comprende o no? Bueno, me quedó algo de, ¿No? de duda, la verdad, doctor. A ver, espérate, se me va a apagar la laptop, voy a tener un cargador para seguir explicándoles, ya, un ratito. Ya, a ver, miren, por ejemplo, se presenta un paciente con un cuadro de psoriasis. ¿Qué vamos a hacer primero? Evaluar segmento por segmento donde tiene las lesiones psoriáticas, ¿no? Primero cabeza, tronco, ¿no? Extremidades, ¿no? Que son los lugares donde se evalúa para calcular el puntaje PASI, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que tiene sus placas descamativas, ¿no? Acá lo tienen. Sí. Primero vamos a evaluar el eritema. Si hay un eritema inexistente o no hay eritema, entonces vamos a poner una valoración de 0, ¿no? Si hay un eritema leve, una valoración de 1, y así hasta llegar a 5. ¿Ya? Entonces, si hay un eritema muy marcado, vamos a poner un puntaje de 5, ¿no? Igualmente, en la induración, si las placas, no hay placas, ¿no? No hay induración en la piel, entonces igualmente 0, que van a ir aumentando de acuerdo a la consistencia de las lesiones, ¿no? Siendo una lesión más consistente, calificada con el puntaje de 5. Igualmente, en la descamación, ¿no? Una descamación ausente es un puntaje de 0, y una descamación marcada le vamos a asignar un puntaje de 5, ¿no? Entonces, regresen al cuadrito del PASI, y entonces Ya. aquí vamos a ver, ¿no? El eritema en la cabeza,
¿no? Por ejemplo, tenemos que hay un eritema o no hay eritema, le ponemos un puntaje 0, ¿sí? La induración, encontramos que la placa está más o menos indurada, que puede estar en un puntaje 2, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la consistencia, a la dureza de la lesión, ¿no? Las escamas, ¿hay escamas o no hay escamas, no? Y de acuerdo a eso también el grado de severidad de la descamación. Por ejemplo, encontramos un nivel 3, ¿no? Ponemos un 3 acá y posteriormente vamos a sumar lo que hemos encontrado. 0 más 2 más 3 sería 5, ¿sí? ¿Ya? Sí. Esa misma operación lo hacemos en cada uno de los segmentos, ¿no? En el tronco, por ejemplo, podemos encontrar un eritema de 2, ¿no? O una induración de 2, como aquí lo han marcado ustedes, ¿no? Pero puede haber una descamación de 4, ¿no? Entonces vamos a tener 2 más 4 supuestamente, vamos a obtener un puntaje de 8, ¿sí? Igualmente en los brazos, ¿no? Acá para utilizar lo que ustedes ya han marcado, un eritema puntaje 2, una induración de puntaje 2, pero no tiene una descamación. Entonces, vamos a poner 0, ¿no? Vamos a sumar entonces 2 más 2, 4, más 0 sería 4. Igual en las piernas, ¿no? En las piernas supuestamente, ¿no? Vamos a encontrar un eritema de 2, por ejemplo. Ya, ponemos 2 acá. Una induración de 3, ¿no? Y una descamación, vamos a suponer, de 2. Sería 7. ¿Ya? Entonces sumamos estos 3 valores y nos va a dar 7, ¿no es cierto? Y ya tenemos entonces calculado en cada segmento la severidad de las lesiones psoriáticas. Pero otro elemento importante es también calcular la extensión de la psoriasis. Y en esto sí tenemos que calcular en porcentaje, ¿no? Y una forma práctica es esta, la regla de los 9, ¿no? O test de Wallace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que representa un 4.5% de toda la superficie corporal, vamos a suponer que solamente la mitad del cuero cabelludo esté afectado. Entonces tendríamos un 2.2%, ¿no? Ya, 0.5. Ya, regresamos al cuadrito. Ya. Y entonces, acá vemos, ¿no? Que si hay un 2.2%, vamos a tener menos del 10% de la superficie corporal afectada en la cabeza. Entonces, el puntaje en este caso sería 1. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Ya. En el tronco, vamos a suponer que no tenga ninguna lesión psoriática. Aunque no, pues porque ya antes hemos descrito, ¿no? Vamos a suponer que estas lesiones descritas representen solamente solamente la región lumbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos solamente en el tórax un 9%, ¿ya? Vamos al cuadro Sería 1. y ponemos el 9, ¿dónde está? En menos del 10%, ¿no? Entonces, es una valoración de 1, ¿no? En los brazos, ¿no? Representa el 4.5% la zona anterior y 4.5% la zona posterior. Vamos a suponer que solamente afecte los brazos, ¿no? Del codo para arriba. Entonces, en este caso, sería la mitad de todo el 9% que representa el miembro superior, ¿no? Entonces, en este caso, solamente consideramos como un 4.5%. ¿Sí? Vamos al cuadro, buscamos 4.5% y también obtenemos un puntaje de 1. ¿Ya? A ver, en las piernas, vamos a suponer que tiene una afectación mayor. Por ejemplo, aquí las piernas, la parte posterior y la parte anterior, cada una de ellas representan el 9%,
Vamos a suponer que estén afectados totalmente los dos muslos, ¿no? Tanto en su cara anterior como en su cara posterior, ¿no? En este caso, como la cara anterior es 9% del total, entonces solamente los muslos representarían el 9%, ¿no? Las dos caras de los muslos, ¿sí? Sí. ¿No? Entonces vamos a poner el 9%. Entonces calculamos igualmente acá, le asignamos un puntaje de 1. ¿No? Una vez calculados estos puntajes, vamos a seguir a la siguiente fila, donde nos dice que debemos multiplicar el puntaje obtenido en el grado de severidad de la psoriasis de cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, 5 por 3 sería 5, 8 por 1 sería 8, 4 por 1, 4, 7 por 1, 7, ¿no? Pero, como hemos visto, estos segmentos corporales no son del mismo tamaño, ¿no? El tronco tiene una importancia mayor en lo que se refiere a su extensión que la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que se han asignado valores constantes para multiplicar por este número que nosotros hemos obtenido, ¿no? Entonces, 0.5 por 0, o 5 por 0.1 sería 0.5. Aquí ya me ganaron 2.4, ¿no? 1 por, o 4 por, por 0.2, 0.8, ¿no? Entonces nos va a dar estos valores parciales, pero que corresponden a cada segmento corporal, ¿no? Y estos valores de cada segmento se suman y nos va a dar una valoración final, ¿no? Un puntaje final del PASI que nos va a determinar el grado de severidad de la enfermedad en el paciente. Sí, sale ¿Sí? 6,5. En este caso. 6,5. Entonces sería una psoriasis leve, ¿no es cierto? Una psoriasis leve, como vemos acá, ¿no? Entonces tenemos que este paciente con esas características supuestas que nosotros hemos puesto en esta valoración, arroja una valoración PASI de la psoriasis de 6.5. Ah, ya, ahora sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Comprendieron sí. todos? Porque en la mañana también una de sus compañeras me estaba escribiendo que aparentemente no comprendía. Pero, a ver, no sé Sí, si doctor, todos... justo Es yo le estaba entendido, doctor. preguntando sobre Sí. ese tema. Estábamos Ajá, confundidos con mi compañero al momento de resolver eso. claro, pero sí quedó claro el cálculo del PASI, Sí, doctor, quedó claro. ¿no? Ahora Entonces, sí, doctor, claro. calcular primero segmento por segmento, ¿no? En dos aspectos fundamentales. Uno, la severidad por la apariencia de la psoriasis, de las placas psoriáticas, ¿no? Nos da un puntaje. Posteriormente hay que calcular la extensión de la psoriasis en cada uno de los segmentos. Nos va a dar una, una numeración, un valor que hay que multiplicar posteriormente con esta otra que hemos obtenido en el primer cálculo, ¿no? Porque debemos calcular en forma integral los dos aspectos que estamos evaluando de la psoriasis, ¿no? Y como les dije, ¿no? Como la proporción de cada una de estas partes del cuerpo es diferente, hay unas que son más grandes que otras, entonces se les ha asignado este número que son unas constantes para poder calcular al final en relación a todo el cuerpo la importancia que tiene esta valoración que hemos calculado segmento por segmento. Sumamos estos 4 valores y obtenemos el puntaje que nos permite la valoración del PASI. Sí, quedó claro, ¿no? Sí. Sí, no hay ninguna duda. Todo claro, doctor. Bien, me alegra mucho, ¿no? Y este PASI es bastante importante, como les dije en la mañana, para valorar la severidad de la psoriasis y para evaluar también el tratamiento que nosotros demos al paciente, ¿no? Entonces, según esta herramienta, vamos a calcular la
evolución del paciente con respecto al tratamiento, ¿no? Y también es importante porque es una valoración obligatoria cuando nosotros tengamos que utilizar los medicamentos biológicos, ¿no? Se cuida este tipo de medicina, los medicamentos biológicos bastante, primero porque son, como les dije, sustancias sumamente caras, ¿no? Entonces no se puede en forma indiscriminada indicar a todos los pacientes, ¿no? Por su costo, ¿no? Y también, de repente, el factor más importante dentro del punto de vista clínico es que estos productos, como son elementos que son sintetizados a través de organismos biológicos, como por ejemplo ratas de laboratorio, ¿no? Cuando ingresan al organismo, van a generar anticuerpos, ¿no? Entonces, estos anticuerpos se van a ir desarrollando a lo largo de todo el tratamiento que nosotros podamos estar dando al paciente con esta sustancia biológica y posteriormente estos anticuerpos van a alcanzar un nivel que van a desactivar a estas sustancias biológicas cuando ingresen a nuestro cuerpo y el tratamiento en un momento dado ya no va a tener la misma efectividad que al comienzo, ¿no? Entonces, este es un factor importante que nos permite también limitar un poco el uso de los productos biológicos, ¿no? Para Doctor, una cuidar, pregunta. ¿sí? Ay, disculpe, ay, disculpe, siga. No, es Dime, que dime. tengo una duda, porque, a ver, supongamos que, por ejemplo, el tronco. Y el tronco me va a afectar Ya. tanto espalda, parte anterior y posterior. 9, Ujú, 9, 9, 9 sería 36. claro. Entonces, lo máximo que podría llegar es hasta 3 puntos, ¿no? ¿Cuándo podría usar 4, 5 o 6? Es mi duda. Ya, un puntaje de 4, por ejemplo, estaría en un 50, 70. No, es que se calcula de acuerdo a cada segmento corporal, ¿no? Si tenemos el 30, a ver, vamos a ver. Ahí sí está medio tranca tu pregunta. A ver, vamos a ver cómo es esto. No, entonces se calcula teniendo en cuenta el 100% de cada segmento, ¿no? Tendría que ser el 100% de cada segmento, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, el 4.5% o la mitad de la cabeza afectada, entonces esto representaría un 50-70% de toda la superficie de la cabeza, ¿no? Entonces sería un puntaje de 4 en este caso. No, si tienes razón, estaba equivocado yo con el cálculo. Entonces se tiene que Entonces, calcular, doctor, ahí sí hacemos ¿sí? del 3 que estaba haciendo el inicio. ¿Cómo? Ahí sí haríamos la regla de 3 al inicio, con la Claro, equivalencia al 100%. claro. O sea, se consideraría como 100% a cada superficie de segmento, de cada segmento corporal, ¿no? Entonces, si tenemos el 4.5% en total de la cabeza, ¿no? Y tenemos la mitad de la cabeza afectada, entonces esto representaría el 50% de la superficie corporal, ¿no? Ah, ya, no. Claro, tendría que ser así, sí, sí. Ya, Ah, ya, entonces en este caso nos daría un puntaje mucho mayor, ¿no? Se alteraría entonces el puntaje en este caso. sí, si en este caso pues tendría 50 acá, sería en Ujú, este caso 4 puntos. claro, claro, ajá. Y acá, bueno, por último, si acá sería el tronco 9%, sería 9, no, sería 36, que es el total, Ujú, 9, y acá sería entonces 25, en la cuarta parte, 25 ujú, por ciento. claro, ujú. Ah, ya, y acá sería entonces, Sí, eso no, sería lo más lógico, ¿no? sí, bueno, parece que sí.
Sí, y eso nos daría ya un cuadro más, Creo que tendría ya cercano. severo por ahí, creo. Claro, a ver, estaríamos 4 por 5, 20. 20 por 0.1 sería 2. 2. Acá sería 16. Sería 2 por 8, 16 por 0.30, ahí nos lo hemos alterado, ¿no? Ya casi lo modifiqué. Acá Ujú. aún me falta modificarlo. Entonces acá en brazos se me dijo 4.5 y lo normal es 36, ¿no? No, claro, 9, sería 18 lo normal, 18. Ajá, Y tengo 4.5, sería 25% si no me equivoco. claro, la cuarta parte del tronco, ¿no? Sí, sería 25. Entonces sería 2 acá. Y piernas, 9% sería 50%, la mitad. Ujú. Claro, del total de toda la superficie. 3, entonces acá sería 8, y acá sería 21. Sería 1.6, y acá sería 8.4 si no me equivoco. Ya, bueno, y sale más de 10 creo ya, severo. Sí, ya es una psoriasis severa, ¿no? Sí. Y en el tratamiento biológico ya se justifica el puntaje PASI si es que nos da una psoriasis severa, moderada a severa, ¿no? Entonces, y a partir de moderada es que se permite utilizar las sustancias biológicas para el tratamiento de la psoriasis. Lógicamente, si no ha habido una respuesta adecuada con otros tratamientos anteriores, ¿no? Como les digo, tratar de ahorrar y buscar de preservar sobre todo estas sustancias biológicas que son bastante efectivas, pero que debemos nosotros como médicos cuidar su efectividad, ¿no? Y que se prolongue en el tiempo para poder seguir utilizando este tipo de productos. Sí, ahora sí entendí mucho mejor. Gracias, Sí, doctor. ahora sí está claro, ¿no? Sí, Sí, también yo estaba confundido, pero sí tienen razón, si no, no se alcanzaría los porcentajes que en total representa la afectación de la psoriasis. bueno, no tengo otra pregunta. Sí, dime, no te escucho bien, a ver, habla No, un poquito más. disculpe. Ya no tengo otra pregunta, estaba con el micrófono, con mis audífonos. Ya, ya. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Parece que no, doctor. No, ¿no? A ver, ojalá no hayan más dudas entonces. Bien, chicos. Díganme, ¿ayer tuvieron clase ustedes? Sí, doctor, el día de ayer tuvimos clase con la doctora, en este caso de cáncer de piel. Ya, y entonces las clases del doctor Jiménez, ¿qué les ha dicho? Que se pasarían para la siguiente semana. Justo le estaba preguntando por cómo va a ser esa reprogramación, qué días van a ser, y también le quería preguntar qué días son nuestros exámenes, tanto teórico como práctico, porque Ujú. si bien el sílabus sale dentro de cada sesión bastantes fechas, pero no hay una específica, ¿no? O quizás usted también sepa de eso y nos puede informar. No, tampoco, es que la que está coordinando el curso es la doctora Guevara. Entonces seguro ya el día lunes nos explica, porque dijo que sí tenía que también explicarnos bien eso, porque no nos habían dicho nada Ujú. hasta ahora. Sí, pues, y creo que, no sé si les hicieron llegar el sílabus. Sí, justo hoy día, doctora, a las 2 de la tarde entramos a la lectura de sílabus, Ah, pero recién. sí, Ya. pero nos dijeron que cada coordinador de cada especialidad ya nos iba a llegar. ¿Cómo iba a ser cada cosa? Ya, o sea, va a ser, van a probablemente adaptarse a las fechas, ¿no? A ver, Sí, yo voy ajá. a coordinar con ella porque el doctor Jiménez me habló antes, él está haciéndose un chequeo médico, ¿no? Por eso es que no puede desarrollar las clases que le corresponde. Y él me pidió que les dictara la clase de micosis superficiales y de ectoparasitosis,
¿no? Pero no tenía la certeza de cuándo estaba programada estas exposiciones. Voy a hablar en todo caso, voy a ponerme de acuerdo con ellos para ver quién es el que va a dictar estas clases. Ya, de Porque según repente, sílabus, micosis y ectoparasitosis toca el día martes, doctor. Y el el día martes. lunes, ajá, sería cáncer de piel, pero cáncer de piel ya nos dio la doctora, entonces Ujú. me imagino que ese día van a dictar los temas que se corrieron o quizás va a dictar ella, ¿no? En su mismo tema. Sí, pero ¿y qué otras clases faltan? Luego viene, en este caso, fotodermatosis y fotoprotección, urticaria, Ya, angioedema y vitiligo. Y las dos clases que no nos han dado, bueno, una nada más, que fue las enfermedades ujú, del folículo piloso, acné y rosácea. Falta esa, ya. recuperarla. ¿Y cuándo estaba programada esa clase? Esa fue para el día miércoles, ayer, doctor, que entró la Ya. doctora. Les dio otra clase entonces. Sí, nos adelantó la clase del día lunes que viene, cáncer de piel. Ya, entonces probablemente las enfermedades foliculares las dicten el lunes, ¿no? Me imagino, porque también había un problema. Ella tenía que recuperar con nosotros casos clínicos de ayer, porque no tuvimos. Entonces, Mm, ahí también estábamos un poquito desorientados. Si ella entra, dicta su tema o va a dictar el tema del doctor, en este caso, que faltaba. Quizás ya, nos avise sí, cualquier cosita usted, doctor. sí, el objetivo es cumplir con el desarrollo de las clases. Ya voy a coordinar. Si es que el doctor Jiménez no puede, ya yo les voy a hacer la clase de ectoparasitosis y micosis superficiales y también la clase que me queda por dictarles, que es de fotodermatosis. Ya, doctor. Ya Entonces, cualquier sería, cosita usted me está avisando. sí, 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 hay que ir coordinando entonces. Ya, Ya, bien, muchas gracias, chicos. doctor. Ya, a ustedes, chicos, que les vaya bien, vayan estudiando bastante, con tiempo, no dejen todo para el último, porque es más difícil después aprender los conocimientos. Ya, un fuerte abrazo virtual para todos ustedes y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Buenas doctor. noches. Buenas Doctor, noches. muchas gracias. Chao, a ustedes, a ustedes.